También en la cocina, quizás la estrella del equipamiento de nuestras autocaravanas premium es el aire acondicionado, ¿vale? Lo tenemos sobre la cocina porque es la parte más central del vehículo, es como mejor va a repartir el aire frío, y para utilizarlo encontraréis en alguno de los cajones de la cocina el mando a distancia para utilizarlo. Con el mando a distancia, apuntando al aparato, pues aquí realmente no es muy diferente de como el que podáis tener en casa, ¿vale? El botón rojo es el que enciende y apaga. Con las flechas subiremos y bajaremos la temperatura que deseamos, y podemos seleccionar la velocidad del ventilador, etcétera. Pero vamos, básicamente en vuestro caso lo que os interesa es el encendido y apagado y selección de la temperatura. Sobre el aire acondicionado, sí que me gustaría que aclarásemos una cosa. Este dispositivo tiene ciertas limitaciones, evidentemente, porque no estamos conectados a 230 voltios, entonces no cabe esperar de él la misma potencia que podáis esperar de un aire acondicionado de vuestras casas. En ese sentido, para utilizarlo con la mayor eficiencia posible, nuestro consejo es que primero ventiléis el vehículo cuando volváis después de haber estado fuera y le haya estado dando el sol. Una vez lo hayáis ventilado, arranquéis el motor, encendáis el aire acondicionado y apoyéis el uso del aire acondicionado del habitáculo con el aire acondicionado del vehículo. Y cuando más o menos tengáis una temperatura ya agradable, si os parece, ya que podéis apagar el motor y utilizar el aire acondicionado que tenéis en el techo, ¿vale? Para terminar, para apagarlo, pues simplemente en el mando a distancia pulsáis el botón rojo y lo apagamos.